Alto, detente por un momento. Lo que voy a decirte no es para cualquiera que escucha, es para ti, y lo sabes en la parte más callada de tu interior. Has estado sintiendo que algo se movió dentro de ti sin pedir permiso. Has seguido con tus días, has cumplido con lo que te toca. Has sonreído cuando hacía falta, pero por dentro hay una tensión suave, constante, como si una puerta hubiera sido tocada desde el otro lado y nadie más hubiera oído el golpe. Y aún así, sigues mirando el reloj con una extraña sensación de espera. Sigues sintiendo que lo ordinario ya no encaja del mismo modo. Sigues notando que hay preguntas que no se resuelven hablando con la gente que te rodea. Porque lo que llevas dentro no busca opinión, busca confirmación. Quédate conmigo, porque al final de esto vas a reconocer las señales. Vas a ver el patrón que las sostiene y vas a escuchar una declaración que no vino a entretenerte, sino a sellarte. Lo que estás a punto de escuchar no es una frase bonita, es un reconocimiento preciso de lo que ya viene ocurriendo en tu vida, aunque todavía no le hayas puesto nombre. Vas a reconocer por qué ciertas mañanas te levantas con el corazón antes que el cuerpo, como si ya hubieras atravesado una noche invisible mientras dormías. Vas a reconocer por qué hay conversaciones recientes que te dejaron una sensación extraña, no de conflicto, sino de vacío, como si lo que antes te parecía cercano ahora sonara a distancia. Vas a reconocer por qué hay lugares, voces y rutinas que antes te sostenían y ahora solo te rozan, como si tu interior estuviera aprendiendo a distinguir entre costumbre y verdad. Vas a reconocer por qué los números, las repeticiones y ciertas coincidencias parecen perseguirte no para confundirte, sino para llamar tu atención de una manera que no se puede forzar. Vas a entender qué significan de verdad esas oleadas de cansancio que llegan sin explicación, esas pausas en tu ánimo, esa sensación de estar entre un mundo que ya terminó y otro que todavía no se muestra. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Tra por completo. Y vas a recibir algo más que una explicación. Vas a recibir una lectura limpia de tu momento, una lectura que no te reduce, no te corrige y no te acusa. Simplemente te muestra lo que ya está hablando en silencio dentro de ti. No llegué aquí por casualidad. Llegué como llega una palabra que ya estaba buscando tu nombre antes de que tú la escucharas. Esta noche no estás oyendo un mensaje genérico para una multitud sin rostro. Estás recibiendo una palabra para alguien que ha seguido adelante con el alma despierta y la cara serena. Alguien que ha cargado una pregunta que casi nadie alrededor puede responder sin quedarse corto.
Y precisamente por eso estás aquí ahora. Porque hay mensajes que llegan por entretenimiento y hay mensajes que llegan por cita. Este llegó por cita. Algo ha estado ocurriéndote desde hace tiempo, y si sigues negándolo solo porque no ha hecho ruido, vas a perder la belleza del proceso que ya comenzó en ti. No ha sido un cambio dramático a los ojos de todos. Ha sido más sutil que eso. Ha sido una mudanza interior, una retirada, una limpieza, una forma distinta de mirar lo que antes te parecía suficiente. Hay días en los que despiertas y sientes una presión suave detrás del pecho, como si algo quisiera abrirse paso sin lastimarte. Hay días en los que miras a personas que antes entendías con facilidad y ahora percibes que ya no habitan la misma frecuencia que tú. Hay días en los que un recuerdo mínimo te toca más de lo normal, y no porque seas débil, sino porque tu interior está sensible a lo verdadero y ya no tolera lo superficial del mismo modo. Hay días en los que te quedas quieto frente a una tarea simple y sin saber por qué, sientes que no estás cansado de trabajar. Estás cansado de sostener una versión de ti que ya no puede seguir cargando lo mismo. Y luego están esas señales pequeñas que casi nadie llama señales. El nombre que se repite en una conversación ajena, la hora que se vuelve familiar, la cifra que aparece en un recibo, en un teléfono, en una placa, en un sitio cualquiera, como si la realidad estuviera insistiendo con una educación imposible de ignorar. Eso no es confusión, eso es confirmación. Lo que llamaste inquietud muchas veces fue ajuste, lo que llamaste cansancio muchas veces fue calibración. Lo que llamaste distancia muchas veces fue alineación. Lo que llamaste demora muchas veces fue protección de tu proceso. Escucha esto con calma, porque aquí está la verdad, que cambia la forma en que sostienes tus días. No todo lo que te incomoda está en contra de ti. A veces, lo que te incomoda es precisamente la prueba de que ya no perteneces a lo que antes te dormía. Tu alma ya no acepta el mismo alimento, tu espíritu ya no se conforma con la explicación antigua, tu interior ya no puede fingir que no oyó el llamado, y eso es mucho más serio y mucho más hermoso de lo que parece. Respira conmigo un momento. Deja que esto entre sin defensa. Lo que reconoces en silencio empieza a organizarte por dentro. Si alguna de estas cosas acaba de tocarte de verdad, si al menos una de esas señales te encontró en el pecho, escribe 888 en los comentarios. No como superstición, como un acuerdo sencillo con lo que ya se está abriendo en ti. 888. Lleva el peso de la abundancia que viene cuando dejas de resistir lo que ya te estaba encontrando. Escribe 888 y vuelve enseguida. Pero hay algo debajo de estas señales. Y si no descendemos más, solo habrás escuchado la superficie. Debajo de esas señales hay un solo patrón, y ese patrón ha estado funcionando en silencio durante mucho tiempo. No has estado esperando únicamente una respuesta. Has estado empujando puertas que ya no te pertenecían. No has estado únicamente cansado. Has estado insistiendo donde ya no había una cuerda viva que tirar. No has estado únicamente buscando claridad. Has estado intentando obtener de la vieja forma una vida que ya empezó a hablar en una forma nueva. Ese es el patrón. Seguir empujando lo que ya pidió otro tipo de llave, y no lo hiciste por torpeza, lo hiciste por lealtad, lo hiciste porque aprendiste a permanecer, a sostener, a no abandonar, a no soltar demasiado pronto. Aprendiste a confundir permanencia con fidelidad y resistencia con madurez. Aprendiste a creer que si hacías un poco más, si entendías un poco mejor, si aguantabas un poco más, entonces por fin la puerta obedecería. Pero hay puertas que no se abren por fuerza. Hay estaciones que no responden al esfuerzo.
Hay ciclos que solo se revelan cuando dejas de intentar arrastrarlos al pasado. Por eso te sentiste atrapado entre dos formas de vida, una que ya no te contiene y otra que todavía no se ha asentado por completo. Por eso sientes a veces que das vueltas alrededor de lo mismo sin estar realmente retrocediendo. Por eso hay una dignidad extraña en tu agotamiento, porque no es el agotamiento de quien fracasa, es el agotamiento de quien ha estado sosteniendo una estructura que ya terminó su tiempo. Mira cómo se ha repetido esto en tu historia. Has dado explicaciones demasiado largas, has disculpado ausencias que no te correspondía explicar, has defendido lugares que ya no podían devolverte lo que prometieron, has seguido mostrando paciencia donde en realidad necesitabas discernimiento. Y aún así, no te lo digo para señalarte, te lo digo para devolverte la vista. No eres un error dentro de esta historia. Eres alguien que ha estado cargando una inercia demasiado tiempo. Lo que te agotó no fue tu sensibilidad. Lo que te agotó fue seguir obedeciendo una lógica que ya no corresponde a la persona en la que te estás convirtiendo. Y hay un costo silencioso en eso. El costo es que empiezas a dudar de tu propia percepción. El costo es que empiezas a pedir permiso para notar lo que ya sabes. El costo es que te acostumbras a vivir por debajo de la certeza, aunque tu interior ya te está empujando hacia otra cosa. Pero aquí está la capa más profunda. Y no, todavía no hemos llegado al final de esto. Debajo del patrón hay una formación antigua, como un sistema de raíces que quedó enterrado demasiado profundo para que lo vieran los demás. Imagina un árbol que creció en terreno estrecho. Sus ramas aprendieron a buscar luz por encima de todo, pero sus raíces tuvieron que acomodarse entre piedras viejas, humedad retenida y capas de tierra endurecida por años de silencio. Así ha trabajado tu interior, no porque estés roto, sino porque hubo un tiempo en que tu vida tuvo que aprender a sobrevivir con poca amplitud. Hubo una etapa en la que una parte de ti entendió que era mejor no ocupar demasiado espacio. Hubo un momento en el que tu voz, para seguir siendo aceptada, aprendió a bajar el volumen. Hubo un día en que tu verdad interior se dobló un poco para no golpear contra un techo demasiado bajo. Y desde entonces, ese árbol creció como pudo. Creció hacia arriba, creció hacia lo útil, creció hacia lo correcto, creció hacia lo que le permitía continuar. Pero sus raíces quedaron marcadas por esa antigua limitación, y por eso a veces sentiste que tu propia vida te quedaba pequeña, incluso cuando, desde fuera, parecía suficiente. No fue que te faltara fe, fue que te acostumbraste a un suelo estrecho. No fue que te faltara visión, fue que durante demasiado tiempo viviste bajo una sombra que te enseñó a no pedir más luz de la necesaria. No fue que te faltara valor, fue que tu sistema entero aprendió a conservar energía en vez de expandirse, porque alguna vez expandirse se sintió peligroso. Y ahora entiendes por qué todo esto se ha movido con tanto delicadeza, porque las raíces no se desentierran con violencia, se despiertan con verdad. Hay algo sagrado en ese proceso. Cuando el árbol comienza a recordar su amplitud, no ataca la tierra, la atraviesa con paciencia. No desprecia el pasado, lo supera. No reniega de la oscuridad, simplemente deja de vivir como si la oscuridad fuera su único destino. Y tú estás exactamente ahí. Tus raíces ya no aceptan el viejo estrechamiento. Tu interior ya no cree que la falta de espacio sea normal. Tu vida ya empezó a empujar hacia un terreno más abierto, aunque todavía haya partes de ti que quieran pedir permiso a la tierra antigua. Si esta imagen acaba de asentarse en ti, si puedes sentir ese árbol dentro de tu propio pecho, escribe las palabras "Estoy despierto" en los comentarios. No como una petición, como una confirmación de que ya reconociste la raíz y ya no vas a llamarle casa a lo que solo era estrechez. Escribe "Estoy despierto" y vuelve conmigo.
Porque una vez que el árbol recuerda su amplitud, todo lo que antes parecía inmóvil empieza a moverse de otra manera. Y la verdad que viene ahora es más suave de lo que imaginas. No se trata de construir una nueva identidad a la fuerza. Se trata de regresar a la amplitud que siempre estuvo esperando debajo del peso. No se trata de convertirte en alguien distinto. Se trata de dejar de vivir encogido dentro de una versión de ti que nació para sobrevivir, no para habitar plenamente. No se trata de demostrar que mereces avanzar. Se trata de recibir el espacio que ya te pertenece y dejar de tratarlo como si fuera un premio reservado a otros. Hay una diferencia muy grande entre esforzarte para salir y permitirte volver. La primera manera agota, la segunda alinea. Tú no necesitas inventarte un camino nuevo con ansiedad en las manos. Necesitas recordar cómo se siente caminar sin pelear cada paso. Necesitas dejar que la verdad de tu proceso haga su trabajo en silencio. Necesitas permitir que la parte de ti que se encogió por años se vuelva a enderezar sin miedo. Necesitas comprender que la vida no siempre cambia cuando tú empujas más fuerte. A veces cambia cuando tú por fin dejas de resistirte a lo que ya estaba intentando abrirte. Hay dos cosas simples que pueden sostenerte en este regreso, no como fórmulas, sino como anclas. La primera es lo que voy a llamar el sello de la mañana. Antes de entregarte al ruido del día, pon tu mano sobre el pecho y respira una sola vez con esta intención. Hoy no voy a obligar a mi alma a vivir en estrechez. Hazlo en silencio. Hazlo despacio. No para fabricar nada, sino para recordarle a tu interior que ya no necesita encogerse para ser seguro. La segunda es lo que voy a llamar el audito de frecuencia. Antes de cerrar el día, mira qué cosas te devolvieron amplitud y qué cosas te la quitaron. No te preguntes solo qué fue productivo. Pregúntate qué fue verdadero. ¿Qué te dejó más ancho por dentro? ¿Qué te hizo sentir menos prisionero de ti mismo? ¿Qué te recordó que la vida no se reduce a sobrevivir? Eso es todo lo que necesitas para empezar a honrar lo que ya está cambiando. No más peso del necesario. No más obediencia ciega al viejo estrechamiento. No más exigirle a tu raíz que siga viviendo como si la primavera fuera una teoría. Tu tarea ahora no es correr, es custodiar. Custodiar lo que vuelve, custodiar lo que se abre, custodiar la luz nueva sin temerle a la luz vieja. Porque hay una manera de cuidar lo que nace en ti sin asfixiarlo, y esa manera es la misma que el árbol entiende cuando por fin encuentra espacio. Crecer sin disculparse. No has sido llamado a demostrar que puedes resistir más. Has sido llamado a recordar que también puedes recibir. No has sido llamado a apretar los dientes hasta confundir dureza con destino. Has sido llamado a reconocer que hay una dulzura firme esperando cuando dejas de pelear contra tu propia expansión. Y mientras escuchas esto, algo en ti ya sabe que no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de tu vida, de tu cuerpo, de tu cansancio, de tu silencio, de ese momento exacto en el que ya no pudiste seguir fingiendo que todo estaba igual. Si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu me gusta sea tu amén sin palabras, no como una cifra, no como un gesto vacío, como un acuerdo humilde con lo que fue nombrado correctamente. Respira conmigo otra vez. Deja que se asiente. Hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje esta noche. Alguien que trabaja más duro que los demás y aún así sigue viendo la puerta cerrada. Alguien silencioso de una manera que casi nadie entiende. Alguien que lleva una tristeza elegante, una espera discreta, una dignidad cansada que no sabe cómo explicar. La cara de esa persona acaba de aparecer en tu mente mientras escuchabas. Envíale esto, no como una recomendación, como una entrega, porque a veces el mensaje que te alcanza también te encarga, y lo que te fue dado por cita también puede ser entregado por amor. Antes de que cerremos,
Escribe «Soy el elegido» en los comentarios, no como un deseo, no como una esperanza, como una confirmación de que ya no necesitas seguir viviendo desde la antigua estrechez. Deja que tus dedos hagan lo que tu interior ya empezó a aceptar. Tómate un instante más, que esa declaración descienda a donde debe llegar. Eres confirmado, eres sostenido, eres despertado, eres guiado, eres ensanchado, eres guardado en este tránsito, eres visto en tu verdad, eres llamado a una amplitud que no se rompe, eres recordado en lo más hondo. Ahora mismo, en todo el mundo, hay otros recibiendo la misma certeza en su interior. No están en el mismo lugar, no están oyendo las mismas voces, no están viviendo exactamente las mismas escenas, pero algo en ellos también se está abriendo, también se está alineando, también está dejando atrás la vieja estrechez. Y eso es real precisamente porque no necesita anunciarse. Te bendigo en tu cansancio, te bendigo en tu claridad, te bendigo en lo que termina, te bendigo en lo que comienza, te bendigo en tu raíz, te bendigo en tu espacio, te bendigo en tu regreso. Está sellado. Quando a noite toca a tua raiz e te encontra ainda desperto, não te pede pressa, te pede permanência. Quando a noite toca a tua raiz e te encontra ainda sensível, não te chama para o medo, te chama para a escuta. Quando a noite toca a tua raiz e te encontra ainda aberto, ela não está vindo para ferir o que em ti voltou a respirar. Ela está apenas terminando de revelar o que já começou a nascer. E é por isso que agora eu não te entrego mais peso, eu te entrego repouso. Não o repouso de quem desiste, o repouso de quem finalmente reconhece que o esforço não era a única linguagem da fidelidade. Há um tipo de quietude que não é ausência de vida, é vida amadurecendo por baixo da superfície. Há um tipo de silêncio que não é abandono, é preparação. Há um tipo de espera que não é atraso, é maturação. E você está dentro dessa maturação com mais profundidade do que imagina. Você não precisa mais provar ao mundo que entendeu. Você só precisa permitir que o entendimento se assente no lugar certo. Você não precisa mais carregar toda a tradução do que sente. Você só precisa honrar o que sente sem negociar sua clareza. Você não precisa mais correr atrás de sinais como quem teme perdê-los. Os sinais já entraram em você, já organizaram algo, já tocaram a parte mais antiga da tua estrutura. Agora, a obra mais delicada é deixar que isso permaneça. Deixar que permaneça sem exagero. Deixar que permaneça sem fuga. Deixar que permaneça sem pedir desculpas. Porque há uma diferença entre receber e agarrar. Quem agarra ainda teme perder. Quem recebe já começou a confiar. E você está aprendendo essa confiança com a dignidade de quem atravessou muita coisa sem deixar a alma morrer. Você está aprendendo a receber sem se endurecer. Você está aprendendo a confiar sem se dispersar. Você está aprendendo a ser visitado pelo novo, sem chamar de ameaça tudo aquilo que ainda não tem forma conhecida. Eu vejo isso em você como se vê a água acumulando força atrás de uma represa antiga. Por muito tempo, pareceu apenas pressão, pareceu apenas contenção, pareceu apenas cansaço. Mas agora há um ponto em que a contenção deixa de ser prisão e começa a se tornar anúncio. Você não está vazio, você está sendo preparado para correr com mais verdade. Você não está fraco, você está refinando o modo como sustenta a própria vida. Você não está perdido, você está sendo guiado por uma sabedoria que trabalha quando ninguém está olhando. E aqui está algo importante, algo que talvez ninguém tenha te dito com clareza suficiente. Nem toda porta que se fecha está te rejeitando. Algumas portas se fecham para impedir que você permaneça onde sua alma já não cabe. Algumas portas se fecham para impedir que você confunda apego com destino. Algumas portas se fecham para que você finalmente pare de chamar de lar aquilo que apenas te mantinha ocupado.
O fechamento, quando é verdadeiro, não destrói a tua história. Ele a reposiciona. E o reposicionamento dói, justamente porque não é superficial. Ele toca a estrutura. Por isso, certos dias parecem mais longos do que são. Por isso, certas noites parecem guardar um peso que o relógio não explica. Por isso, há horas em que você sente que algo invisível está se alinhando, enquanto o visível ainda parece em desordem. O visível sempre chega depois. A raiz muda antes. A raiz entende antes. A raiz responde antes. E quando a raiz responde, o resto da árvore já não consegue fingir que nada aconteceu. Então escuta com toda a calma que ainda te resta. O que foi selado em você não foi o fim, foi a passagem. O que foi confirmado em você não foi um encerramento duro, foi uma autorização suave. O que foi tocado em você não foi uma distração, foi um reconhecimento. E o que ainda parece lento não é atraso, é a delicadeza de uma obra que não quer te quebrar para te transformar. Ela quer te endireitar sem te violentar. Há uma beleza muito rara nisso, porque nem todo renascimento faz barulho. Alguns renascimentos começam quando a pessoa deixa de se chamar pelo nome antigo do próprio cansaço. Alguns renascimentos começam quando a pessoa para de explicar demais e começa a escutar melhor. Alguns renascimentos começam quando a pessoa percebe que o que doía não era apenas dor, era excesso de fidelidade ao lugar errado. E quando isso fica claro, alguma coisa em você relaxa pela primeira vez sem culpa. Você pode sentir essa liberação como um sopro discreto, pode sentir como calor no peito, pode sentir como um alívio que não faz espetáculo, pode sentir como vontade de chorar sem tristeza, pode sentir como uma paz que chega devagar e justamente por chegar devagar, chega inteira. Não apresse isso. Não transforme em exigência aquilo que veio para te consolar. Não tente medir a profundidade de um processo que só pode ser reconhecido pela honestidade. E porque eu sei que você aprendeu a desconfiar do que é bom quando chega sem alarme, eu te digo com a mesma serenidade com que digo tudo o que é verdadeiro. Nem toda paz é suspeita. Às vezes, a paz é simplesmente a forma mais alta da resposta. Às vezes, o que você chamava de ausência era a presença reorganizando o chão. Às vezes, o que você chamava de silêncio era apenas o céu trabalhando sem fazer ruído. E agora, esse trabalho toca a tua vida com uma precisão que não precisa de teatro para ser real. Há um nome invisível para esse instante. É o instante em que a alma para de pedir licença à própria verdade. É o instante em que a memória deixa de mandar sozinha. É o instante em que a tua casa interior começa a reconhecer quem entra e quem não pode mais ocupar o centro. É o instante em que você percebe que nunca esteve tentando ser demais. Estava apenas tentando caber onde já tinha ficado pequeno. E aqui, neste ponto, eu quero te dar uma última imagem para guardar com cuidado. Imagina novamente a árvore. Agora, imagina que a terra ao redor já não está tão dura. Imagina que a raiz, que um dia aprendeu a sobreviver apertada, encontra mais espaço para respirar. Imagina que o tronco, depois de anos sustentando o que podia, descobre que não precisa mais lutar contra cada vento. Ele ainda sente o vento, sim, mas já não o interpreta como ameaça em tudo. Já não o interpreta como ordem para encolher. Já não o interpreta como aviso de que precisa se esconder. Ele simplesmente permanece. Ele simplesmente se firma. Ele simplesmente vive. É assim que você começa a mudar agora. Não por explosão, por permanência, não por pressa, por verdade, não por ruído, por enraizamento. E quanto mais essa verdade se assenta, mais o corpo entende, mais a mente silencia, mais o espírito reconhece o caminho sem precisar forçar o mapa. Por isso, antes de terminar, eu quero falar mais uma vez sobre o que já está acontecendo em você
e quero fazê-lo como quem cobre uma vida com cuidado. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está invisível. Você está sendo reposicionado no lugar exato onde a sua sensibilidade deixa de ser peso e volta a ser dom. Você está sendo preparado para não viver mais encolhido no que te diminui. Você está sendo preparado para reconhecer o que é seu, sem medo de acolher isso com as mãos abertas. Você está sendo preparado para caminhar com menos ruído e mais verdade. E enquanto você recebe essa palavra, há uma parte tua que talvez queira confirmar em silêncio aquilo que já sentiu. Deixa confirmar. Não discuta com o que já sabe. Não negocie com a clareza. Não tente vestir de dúvida aquilo que já foi iluminado. Há momentos em que a única resposta honesta é permanecer diante do que foi revelado e permitir que a revelação te reorganize por dentro. Se esse selo encontrou você, escreve: Eu sou aquele que recebe em paz. Não como promessa, mas como testemunho. Não como sonho, mas como assentamento. Deixa que essas palavras marquem o teu interior do mesmo jeito que a água marca a pedra quando passa repetidas vezes com doçura e firmeza. Escreve e retorna. E agora recebe isto como uma bênção silenciosa que se estende sobre a tua hora, sobre a tua casa, sobre o teu caminho, sobre o lugar exato onde tua alma aprendeu a esperar demais e a pedir de menos. Que a tua noite seja guardada, que a tua mente seja guardada, que o que ainda está confuso encontre ordem, que o que ainda está pesado encontre alívio, que o que ainda está fechado encontre abertura, que o que ainda está frágil receba sustento, que o que ainda está cansado receba descanso, que o que ainda está tremendo receba firmeza, que tu sejas confirmado no que é teu, que tu sejas livrado do que te estreita, que tu sejas lembrado do que já nasceu, que tu sejas conduzido sem violência, que tu sejas alinhado sem perda, que tu sejas guardado no intervalo, que tu sejas fortalecido na passagem, que tu sejas ensinado pelo próprio silêncio. E agora, em todo lugar onde alguém está ouvindo e sentindo a mesma raiz despertar, há uma comunhão discreta, antiga, invisível aos olhos apressados e perfeitamente reconhecida pelos que já foram tocados. Em muitas casas, em muitas madrugadas, em muitas respirações interrompidas por lágrimas quietas, a mesma certeza está chegando sem pedir licença. Você não está sozinho nesta escuta. Você não está isolado nesta travessia. Você pertence a uma história maior que o medo, maior que a demora, maior que a antiga estreiteza. E por isso, com toda a ternura y toda a firmeza que cabem numa última palavra, ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10,000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.